Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 9. 1717. Tortuga, Hispaniola. Suspiró cuando sus pies tocaron tierra firme por primera vez en 3 semanas. No creas que no estoy agradecido por haber bajado de ese barco tuyo, pero ¿por qué exactamente vinimos a este lugar? Sesshomaru cruzó los brazos sobre el andrajoso abrigo de lana que vestía y contempló la escena en los muelles. Sus propios hombres pasaban corriendo junto a él con nada más que la punta de sus sombreros, aullando de camino a los prostíbulos y tabernas que bordeaban el agua. Aunque el sol ni siquiera se había puesto, los borrachos se habían desmayado en cada puerta, ajenos a las peleas ocasionales entre los piratas que los rodeaban. Podía escuchar los disparos de las armas y podía oler el ron que se filtraba en cada superficie. En el paseo marítimo, 3 hombres arrojaban el agua a un cuarto. Esto era anarquía en su forma más degradada, e incluso el Union Jack, la pequeña muestra de autoridad oficial que tenía Sesshomaru, había sido derribado por orden suya mucho antes de que llegaran al puerto. Puedes quedarte en el barco, si lo deseas, pero creo que uno de los cambiaformas está en esta isla. Su compañera negó con la cabeza. Yo me quedaré contigo. Alguien golpeó con su mano el hombro de Sesshomaru. Yo también, dijo el otro hombre, sonriendo. Pero podría matar por algo de comida que no haya sido salada y en un barril durante semanas. Dime que conoces un lugar para conseguir buena comida por aquí. Sesshomaru se encogió de hombros ante el toque del otro hombre. Evito este lugar, pero los establecimientos alejados de la costa no deberían traer tantos problemas, dijo, y comenzó a caminar hacia la ciudad. El sol había brillado en los muelles, pero una vez que entraron en el callejón, solo había una penumbra sombría. Los edificios estaban mal construidos y se apretaban unos contra otros sobre los estrechos caminos, como si necesitaran apoyarse unos sobre otros para mantenerse en pie. Las herrerías que abarrotaban el espacio y los clientes a la orilla del agua arrojaban humo negro por sus fuelles, y las tiendas repletas de mercancías ilícitas tenían los cristales ennegrecidos por el hollín. ¿Has considerado la posibilidad de que no sea un cambiaformas lo que estás sintiendo que está aquí? Miró a Gisela, una ceja arqueada. ¿Te refieres a Kagome? Sacudió la cabeza. Ella no está aquí. Navegó de regreso a Europa hace mucho tiempo. Hizo una pausa cuando un hombre con barba rubia salió a trompicones de un callejón oscuro y vomitó junto a la pared, salpicando los zapatos de Brand. Y si volviera al Nuevo Mundo, nunca estaría aquí. Brand gruñó a sus zapatos manchados, pero se le privó de la oportunidad de lanzar un puñetazo cuando el hombre rubio cayó de rodillas, desmayándose en su propia inmundicia. Ojalá no estuviera aquí. Los cerdos no vivirían así, se burló. Vagaron durante algún tiempo, manteniendo los ojos en el sol. El libertinaje borracho de Tortuga era una actividad para el día, pero cuando caía la noche, los callejones estaban llenos de asesinos y ladrones. Aquí, dijo Sesshomaru, señalando una pequeña taberna lúgubre en la esquina de un área rara de área abierta y luz solar. Cruzaron el umbral y fueron recibidos por un repentino silencio y miradas sospechosas. Buena elección, murmuró Brand, moviéndose a una mesa abierta cerca de la fría chimenea. La conversación se encendió lentamente de nuevo cuando tomaron sus asientos sin un movimiento amenazante. Ellos saben quién eres, dijo Gisela, mirando la multitud de piratas. Todavía estaban siendo observados. Lo dudo, respondió Sesshomaru, recostándose mientras una jarra de ron se colocaba frente a él. No tenía sentido esperar nada más en este lugar. Nunca volvería a beber ron una vez que escapara del Caribe. Te están mirando. Tu vestido por sí solo podría alcanzar un alto precio en un lugar como este. La condesa miró la gasa muselina que vestía. Me dijiste que me pusiera esto. Te dije que te pusieras tu vestido más sencillo, corrigió. Eso no significa que todavía no llamaría la atención. Debes recordar que la mayoría de las mujeres en este lugar son putas. Brand resopló en su bebida. Sesshomaru le envió una mirada mordaz. Sé que nuestra ubicación actual tiende a disuadir la idea misma, dijo, pero ¿has encontrado un lugar adecuado para tu próxima fortaleza? Empiezo a pensar que el Nuevo Mundo sería un lugar pobre para construir otro hogar para la Alianza, respondió Gisela. Los humanos vienen de Europa en masa, y también han estado trayendo humanos de África para que sean sus esclavos.
¿Qué podríamos hacer aquí para detener la amenaza humana cuando llegan tantos humanos cada día? Hay profundidades del continente sur que aún no han sido exploradas, sugirió Sesomaru. Pero lo serán. Él frunció el ceño. ¿Qué va a ser esto? ¿Una fortaleza para montar un ataque o un escondite? Preguntó. He estado lejos de Triver durante muchos años, pero los fragmentos que he aprendido a través de los pocos mensajes que recibo solo parecen indicar que estás perdiendo. Hace casi 70 años, ya estabas considerando ocultar nuestra presencia a los humanos por completo. Triver sobrevive. También Suecia. Golpeó sus uñas largas y curvas contra el vaso. El problema no es la fuerza de la fortaleza, sino la fuerza de nuestra gente. Tendremos que evacuar Triver, simplemente porque ninguno de ellos quiere dejar los confines cada vez más pequeños de la Selva Negra. Cuando los humanos entren en ustedes de todos lados, es difícil para ellos no tener miedo. No quiero dejar de pelear, pero debemos reevaluar cómo lo hacemos. Tendremos que escondernos lo suficientemente pronto, gruñó Brandt. Incluso sin la orden, estamos siendo criados en el olvido. ¿Y qué sugieres? Dijo Sesomaru arrastrando las palabras. ¿Que les pidamos a todos los demonios de la alianza que fecunden a sus parejas? Bueno, suena mucho más divertido que morir en una guerra perdida, dijo Brandt, sonriendo de repente. Podríamos montar un sistema completo. Quedan más hembras que machos. Piénsalo. Inuyoukai toma solo un compañero, dijo Sesomaru con el ceño fruncido. Y también se toman su tiempo al respecto, ¿no es así? Respondió el demonio de fuego masculino. La condesa miró ceñuda a su prima. Basta, Brandt. Solo digo, respondió encogiéndose bruscamente de hombros. Sin embargo, me siento sobre el futuro de este lugar, continuó, todavía me gustaría ver el continente del sur antes de tomar una decisión final. Solo puedo llevarte hasta Barbados, dijo Sesomaru. Los españoles tienen Granada y Puerto España. Y no me acercaré a ningún lugar donde los caribes defiendan su tierra. No están tan bien armados como los europeos, pero son guerreros feroces y peligrosos para mi barco y mi tripulación. Gisela asintió. Está bien. Encontraremos otro barco que nos lleve a tierra firme. Fue muy amable de su parte llevarnos hasta aquí. Es mi deber. A la alianza, por supuesto, murmuró Brandt. Y solo la alianza. Sesomaru se giró para gruñir una advertencia al molesto demonio de fuego cuando Gisela lo agarró del brazo. Hawkins. Espetó una voz grave detrás de él. Sesomaru giró en su silla. Roger Vane, dijo, identificando al hombre con una mirada a la barba grasienta y apelmazada que llevaba el pirata. Vane, un detestable imitador de Barba Negra, no se enorgullecía de su apariencia como lo hacía el hombre más infame. Desde 1,5 metros de distancia, apestaba a pan mohoso y cerdo salado. 2 hombres corpulentos lo flanqueaban. ¿Cómo puedo ayudar a mi enemigo? ¿Puedes darme el premio de ese galeón español que abordaste la semana pasada? Gruñó el pirata. Eso era mío, y lo sabías. No te vi a ti ni a ningún otro barco en el horizonte, respondió Sesomaru. Lo perseguí durante 10 leguas. El Taiyoukai arqueó una ceja. Si no pude verte, estabas haciendo un mal trabajo. Mi captura. Mi premio. Vane hizo un gesto a su audiencia. La taberna se había quedado en silencio de nuevo. Estoy seguro de que todos los hombres aquí pueden estar de acuerdo en que un hombre de mis medios necesita más unas pocas monedas que un corsario inglés, exclamó, enfatizando la última palabra. Un estruendo de aprobación recorrió el edificio. La mano de Sesomaru se cerró en un puño mientras se ponía de pie lentamente. Esta era una ciudad de piratas, y aunque los corsarios eran esencialmente piratas, trabajaron con la bendición de una cabeza coronada de Europa para capturar barcos de países competidores. Los convirtió en héroes en ciudades amigas, pero menos que populares en las anárquicas, donde los piratas tenían repentinos estallidos de patriotismo por los barcos de los países que atacaría un corsario. El hecho de que los corsarios a menudo actuaran como militares no oficiales y capturaran barcos piratas particularmente problemáticos tampoco los hizo ganarse el cariño de los residentes de Tortuga. Con todo, Vane acababa de convertirlo en un hombre marcado. Es posible que tengas 30 cañones apuntándome en el mar, Hawkins continuó Vane, pero en Tortuga eres solo un hombre. Aquí, no eres capitán. Otros hombres se levantaban de sus asientos. Sabía que Gisela y Brandt estaban de pie y que sobrevivirían fácilmente a cualquier cosa que este grupo de borrachos pudiera arrojarles, pero también se expondrían como algo más que humanos al hacerlo.
Su mano bailó sobre la empuñadura de su cuchillo. Roger Bane, nunca en mi vida había visto a alguien mentir tanto. El pirata y sus matones se giraron, y los ojos de Sesomaru se abrieron como platos. ¿Kagome? Preguntó, moviéndose alrededor de Bane. Fue ella. Llevaba un abrigo de hombre, muy similar al suyo, con mangas rígidas y vueltas hacia arriba y trenzas, pero la falda amplia y sus suaves rasgos debajo del sombrero tricornio mostraban su verdadera naturaleza. Pero también estaba apuntando con 2 pistolas de pedernal a la cabeza de Bane, su rostro estropeado por una ira feroz. Sus ojos ni siquiera parpadearon hacia el Taiyoukai. Creo, dijo, dirigiéndose al pirata, que estos buenos hombres estarían igualmente interesados en escuchar cómo llegaste a ese hermoso y nuevo barco que tienes en el puerto. Deja que el tonto se lleve su premio. Sesomaru arqueó una ceja. ¿Tonto? Él estaba haciendo un trabajo tan honesto como el resto de nosotros podemos hacer aquí, continuó Kagome, sacando los percutores de sus pistolas. Aquí vivimos según un código, Roger Bane, y tú no. ¿Les cuento los detalles de cómo obtuviste el Catalina o te vas? Los hombres de la taberna murmuraban entre ellos y volvían a sentarse, mirando a Bane con más desconfianza que antes. El pirata levantó las manos y comenzó a rodear al amigo, dirigiéndose hacia la puerta. Bueno, resulta que me superan en número, después de todo. Hawkins, dijo, lanzando una mirada al Taiyoukai, tienes algo de suerte, ¿no? Ten la seguridad de que estaré allí cuando se acabe. Sesomaru se cruzó de brazos y mantuvo su pétreo silencio. Ikate, siempre es un placer, dijo Bane con una sonrisa lasciva. Eres un luchador, pequeño. El pirata holgazaneaba con sus 2 cómplices, y Kagome bajó sus armas, dejándose caer contra una mesa. Sesomaru se acercó mientras la conversación se encendía a su alrededor una vez más. Kagome, ¿qué haces aquí? La tomó por los hombros y sintió cómo temblaba su cuerpo. Presionó una mano en su frente, que estaba caliente, pero no tan alarmantemente. Retirando las pistolas de su agarre inerte, colocó los martillos en su lugar y los colocó sobre la mesa junto a ella. ¿Te sientes enfermo? No, murmuró ella. Sí. Más o menos. Intentó guiarla hasta una silla. Entonces siéntate. Ella negó con la cabeza y lo empujó. No, tenemos que irnos. Bane es un cobarde pero un pobre perdedor, y volverá con más hombres. Ella lo miró y frunció el ceño. Supongo que tienes un barco. Sí, pero hemos estado aquí por muy poco tiempo. Necesito más suministros de los que han cargado hasta ahora. Déjalo, gruñó, recogiendo sus pistolas y guardándolas. Solo más para que queme, si tiene la oportunidad. Sesomaru miró a sus 2 compañeros. Brand se encogió de hombros. Bueno, no parece que vaya a conseguir un bocado decente de todos modos, dijo. Gisela miraba a Kagome con un pequeño ceño fruncido. Deberíamos irnos, murmuró después de un momento. Ahora. Entonces lo haremos, dijo Sesomaru, y Kagome ya estaba a medio camino de la puerta cuando los 3 Youkai la siguieron. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó, acelerando para alcanzarla. Además de salvarte el culo, murmuró, comprobando la longitud de un callejón antes de girar en él. Laboral. ¿Dónde? Se fijó en la camisa escotada y el corpiño que llevaba debajo de la gastada chaqueta de hombre. Recordó las palabras que le había dicho recientemente a Gisela. La mayoría de las mujeres en esta isla eran putas, y no había exagerado. ¿Cómo qué? Ella no lo miró, sino que se pasó las solapas del abrigo por el pecho. Vete a la mierda. Espetó ella, haciéndolo parpadear de sorpresa. Trabajé con un carpintero. Es un trabajo peligroso y no me lastimo fácilmente. Obviamente. El jefe me apreciaba. Con mi tamaño, podía hacer parte del trabajo más fácilmente que los hombres y nunca me quejé. Y antes de que lo pienses, derribé a un par de tipos y rompí algunas narices, así que mantuvieron sus manos fuera de mí. No soy una puta, Sesomaru. No quise dar a entender, o, lo que sea, dijo ella. No soy estúpido, y no seré juzgado por ti. Fue un buen trabajo y honesto. Eso es raro en Tortuga. Sin embargo, cuando sentí tu presencia, supe que te meterías en problemas. Y tenía razón, ¿no? Como todavía no tengo suficiente dinero para salir de esta maldita isla, tú mismo me llevarás a Kingston. Piensa en ello como un pequeño favor a cambio del que le acabo de hacer. Ustedes. Sesomaru frunció el ceño. No iba a ir a Kingston. Voy a llevar a la condesa Yabranta a Barbados.
Kagome se detuvo, casi causando que Brand cayera sobre su espalda. Kingston, ella gruñó. Está cerca, así que no me digas tonterías sobre cómo te está incomodando. Realmente no me importa. Sus ojos se entrecerraron. Muy bien. Te llevaré a Kingston, pero solo si explicas este ridículo comportamiento tuyo. Sessoumaru, comenzó Gisela. Levantó una mano para silenciar a la condesa y esperó. La Miko fulminó con la mirada pero asintió al fin. Si quieres escuchar la historia completa, por mí está bien, dijo. No digas que no te lo advertí. Se alejó de nuevo, dejando que los tres Youkai la siguieran a través de un sinuoso camino de callejones y carreteras secundarias. Ella obviamente había vivido en Tortuga por una buena cantidad de tiempo, aunque no veían a casi nadie, el ruido de la ciudad pecaminosa nunca los dejaba, como si los tiroteos y las reyertas estuvieran ocurriendo en el lado opuesto de las paredes que los rodeaban, que probablemente lo eran. Fue solo cuando regresaron a la costa, directamente frente al barco de Sessoumaru, que fueron empujados de regreso al medio de la forma de vida de Tortuga. La flecha, anunció Kagome, moviendo una mano hacia su nave e ignorando a los borrachos que trataban de abuchearla a ella y a Gisela. Nombre irónico. No fue mi elección, respondió. Y si sabías que este era mi barco, ¿por qué me preguntaste si tenía uno? Asegurándome de que Vane no estuviera realmente confundido, Hawkins, dijo. Sessoumaru frunció el ceño ante el uso de su alias. Él le había recordado muchas veces que lo hiciera en público en el pasado, pero cualquier otra cosa que no fuera su propio nombre sonaba extraño en su boca ahora. Vane y yo nos conocemos antes. Él sabe quién soy. Se encogió de hombros y se abrió paso entre la multitud como un pez en el agua, dejando que los demonios se abrieran paso hasta el barco anclado. 64 cañones, dijo cuando los alcanzaron de nuevo. No pensé que a la Royal Navy le gustara particularmente que nadie más tuviera estos. Aparte de ellos, por supuesto. Estos son los mejores barcos en los mares. Mejor maniobrabilidad que los barcos de línea más grandes y con la capacidad de destruir otro barco bien armado, si es necesario, respondió mientras Brand comenzaba a ordenar a los hombres que terminaran con la carga y regresaran al barco. Algunos de su tripulación no habían regresado de sus viajes a los bares y prostíbulos de Tortuga, pero Sessoumaru los descartó sin pensarlo. Se lo capturé a los españoles. Hubo una tormenta y perdieron un mástil. Después de eso, me perdieron el barco. No es de extrañar que seas famoso. Sin embargo, no mantienes un perfil muy bajo, ¿verdad? Él frunció el ceño. Si soy conocido, es solo en los círculos locales. Todo el Caribe no es exactamente lo que yo llamaría local. Aún así, si vas a ir por la ruta llamativa, no soy yo quien para detenerte. Tal vez podrías haber ido con un canon menos y obtener una mejor abrigo, sin embargo, dijo ella, echándole un vistazo. Parece que has estado luchando contra polillas y conejos de polvo, no contra los españoles. Se miró la camisa y los pantalones sucios. Las botas estaban desgastadas y sabía que ni siquiera su cabello estaba tan impecable como de costumbre. Los peligros del mar, respondió secamente. ¿Vas a subir al barco o no? Kagome lo pasó rozando y subió por la rampa, deteniéndose por un momento antes de subir a la cubierta. Te esperaré en tu cabina, dijo, señalando hacia las puertas detrás del volante. Sal del puerto y hablaremos. El demonio de fuego apareció a su lado casi de inmediato. Algo anda mal con esa chica, murmuró Brand mientras veían a la Miko alejarse. ¿Qué pasó cuando la dejaste? Nada. Le expliqué mis razones, ella entendió y se fue. No estaba del todo contenta, pero fue amigable. Bueno, algo sucedió, dijo el demonio de fuego, porque esa no era la chica que conocí en Alemania. Incluso huele diferente. Sessoumaru asintió, sabiendo que era verdad. Esa era la razón por la que no había podido identificarla antes de verla. Olía a brea, la resina utilizada para impermeabilizar los barcos, y a ron. Olía a la propia tortuga. ¿Sabemos siquiera qué es ella? Preguntó Brand. Esos amigos tuyos que cambian de forma pueden imitar la cara de cualquiera. Un olor es más difícil de imitar, ¿no crees? Es ella. Un cambiaformas nunca, decirte que te vayas a la mierda. Brand sugirió, sonriendo. Lo más destacado de mi día. Aunque supongo que tienes razón. Un cambiaformas no habría cambiado tanto su personalidad. Pero, por supuesto, eso significa que eso es todo Kagome, y sabes lo que se necesita para cambiar el olor de una persona. Tan drásticamente. Él lo sabía.
Necesito supervisar nuestra partida, murmuró. Ella hablará con nosotros una vez que estemos en aguas abiertas. Estoy seguro de que puedes encontrar algo útil que hacer hasta que te llame de nuevo. Brand se alejó con un brusco acuerdo de dejar el tema a un lado, y Sesomaru comenzó su trabajo. La tripulación se quejó de no poder pasar un día completo en la isla, pero la mayoría de ellos fueron contabilizados y siguieron las órdenes de su capitán. El Taiyoukai fue metódico a la hora de zarpar, a pesar de la creciente noche. La bodega estaba asegurada con comida y agua, y el aparejo se comprobaba una y otra vez. Cuando estuvo satisfecho, Sesshomaru ordenó que se desplegara la vela mayor y guió el barco fuera del oscuro puerto de Tortuga. Dejó el barco en manos de sus oficiales cuando las luces de la ciudad pecaminosa habían desaparecido, y ordenó que el turno de día bajara a sus habitaciones para dormir un poco antes de volver a su propia cabina. Kagome había encendido una lámpara en su comedor y estaba estudiando sus gráficos que estaban esparcidos sobre su mesa. No derrames eso, dijo, cerrando la puerta detrás de él y señalando el generoso trago de brandy que ella se había servido. Ajá, murmuró, mirando un mapa de las Carolinas. Se había quitado el abrigo y el sombrero. Estaban colgados del respaldo de la silla. Su cabello caía sobre su hombro, rozando el pergamino que estaba inclinada para estudiar. Pensé que querías ir a Kingston, dijo, sacando un mapa más pequeño de Jamaica. No me quedaré allí para siempre, respondió ella con los ojos aún en las listas. Gisela salió de la habitación de Sesshomaru. La cama está hecha. Miró al Taiyoukai. Para Kagome. No creo que deba dormir cerca de la tripulación. Las habitaciones de los oficiales están en la misma cubierta. La tuya es la única aislada, y no tienes que dormir. Tampoco ella, señaló, ganándose una mirada aguda del demonio femenino. Él frunció el ceño. Pero supongo que eso es aceptable, corrigió lentamente. Las palabras de la condesa no contenían ninguna amabilidad en particular, pero se sentó en la mesa y miró el mapa con Kagome con más cortesía de la que jamás había visto compartir a las dos mujeres. ¿Así que no vas a volver a Europa? Le preguntó al amigo. Tengo que ahorrar un poco para eso, respondió Kagome. Sesshomaru tomó asiento en el otro extremo de la mesa. Te daré los fondos que necesitas. Ella sacudió su cabeza. No, gracias, respondió ella simplemente. Su ceño se profundizó. ¿Llegaste alguna vez a Inglaterra? Ella se quedó inmóvil, y sus ojos se levantaron para mirarlo. Sí. Entonces, ¿por qué regresaste? Preguntó. Tomó aire. ¿Agotaste los recursos que había guardado para su custodia en Londres? El ceño de Kagome se arrugó con molestia mientras se dejaba caer en su asiento. El brandy se derramó peligrosamente cerca del borde de la copa. ¿Qué crees que hice? ¿Fui de compras? Dejé la mayor parte. Ni siquiera lo toqué hasta que tuve que volver aquí, en realidad. Su lengua recorrió el borde de sus dientes frontales. En cuanto a por qué estoy de vuelta, creo que es bastante claro. No pude evitarlo. Tratar de resistirse a volver el uno hacia el otro funciona solo por un tiempo, Sesshomaru. Tú lo sabes. ¿Pero por qué Tortuga? Preguntó Gisela, inclinándose hacia adelante. Nunca pensamos, ¿es nosotros ahora? Interrumpió Kagome. Su tono era perezoso, pero estaba agarrando el vaso con fuerza. Sesshomaru hizo una pausa cuando la condesa se movió en su silla. No, no lo es, dijo. ¿Por qué viniste a Tortuga? Bueno, yo no elegí exactamente venir aquí. Ella le dirigió una mirada mordaz. ¿No es obvio? Fuiste capturado por un pirata, dijo Gisela rotundamente. Oh, creo que estamos listos para el nombre de pila, murmuró Kagome. Roger Vane, gruñó Sesshomaru. Así es como lo conoces. Ella se encogió de hombros con precaución. En parte. Así es como sé que no sigue ningún código adecuado. Así es como sé que obtuvo ese barco suyo engañando a sus hombres. Ese era el barco en el que yo estaba de España a La Habana. Tenía un barco, por supuesto. No sé si alguna vez lo viste. Se estaba cayendo a pedazos. Sin embargo, le había prometido el próximo barco a su primer oficial. Siempre había estado ansioso por comenzar su propia pequeña flota como todos los realmente poderosos piratas. Pero cuando vio el hermoso barco en el que estábamos, decidió que lo quería para él. Por supuesto, mató al primer oficial y a todos los demás que protestaron. ¿Más dinero para compartir con menos manos? Eso tranquilizó al resto de ellos. Tomó un largo sorbo de brandy. Aún así, ese tipo de cosas no les cae bien a los otros piratas.
Nadie debería estafar a un hombre con su salario. Algún honor entre ladrones. Pero Vane enarbola una bandera roja, dijo Sesomaru. Él no toma prisioneros. Sus duros ojos se posaron en su rostro. Sin mierda. Entonces debe haber tratado de matarte, presionó, apretando la mandíbula. ¿Él sabe lo que eres? Ella resopló y sacudió la cabeza. Él no es tan inteligente. Uno de su tripulación me disparó, y cuando viví, decidió que mi ira era divertida. Nadie revisó exactamente para ver si la herida habría sido fatal para un humano normal. Y déjame decirte usted, la cirugía en su propio intestino para sacar una bala de plomo es tonificante por decirlo menos. Su mano se presionó contra su costado por un momento. Traté de luchar, agregó, suavizándose la voz. Había familias en ese barco, y él simplemente los mató a todos. Luego me hizo limpiar la sangre de la madera. Ese bastardo. Él no está solo en los actos de barbarie. No, no lo está, respondió Kagome, levantándose para volver a llenar su vaso. Pero él es, por cierto, un miembro de la orden. Gisela se sobresaltó, casi volcando la silla. Él es que... No te preocupes, murmuró desde su lugar en el aparador. Él no podría detectar a un demonio si tuviera 3 cuernos y exhalara fuego. Como dije, él no es tan brillante. Ciertamente no sabe acerca de Sesomaru. O de ti, me imagino. Pero no confundas la estupidez con no es peligroso. Es solo una pequeña abeja obrera, pero alguien por aquí sabe quién es quién. Pero me imagino que ya sabes que la orden está presente en el Caribe. No me había dado cuenta de su omnipresencia. No sabía que tenían capitanes piratas en su nómina. Kagome soltó una carcajada que no contenía ninguna diversión. Vamos. Son piratas. Harían en sus propias madres por el precio correcto. Sesomaru frunció el ceño. Morirá por su asociación con la orden, dijo, pero quiero saber por qué te trajo a Tortuga y te liberó. ¿Me liberaste? ¿De verdad crees que Tortuga es algo más que una prisión? Ella preguntó. Podrías haber comprado un pasaje a Haití. No está lejos. La sonrisa burlona de Kagome no ocultó el escalofrío que atravesó su cuerpo. ¿Subir a otro barco con un montón de piratas? Correcto. Incluso Vane sabía que no haría eso. Preferiría darme un chapuzón con los tiburones. No quiere decir que esa opción no fuera tentadora ocasionalmente. Lo único que detuvo fue la idea de que tal vez mi brazo no volvería a crecer, se burló. Gisela volvió a sentarse en su silla, con las manos extendidas sobre la mesa, como para estabilizarse. ¿Pero por qué te puso en Tortuga? En lugar de mantenerte con él, quiero decir. La Miko se encogió de hombros rápidamente y sin entusiasmo. Supongo que tengo suerte, dijo, la sonrisa desapareciendo de su expresión. Es posesivo y no podía tenerme en el barco con todos sus hombres. Lo intentó, pero ya sabes lo decididos que pueden ser los hombres. Él. Se estaba formando un hoyo en el estómago del Taiyoukai mientras miraba los rostros preocupados de las dos mujeres. Kagome, dijo con los dientes apretados, ¿hay alguna otra razón por la que debería matar a Vane? ¿Algo que no tenga nada que ver con la orden? Se recostó contra el aparador, la copa de brandy colgaba de sus dedos. Ella frunció el ceño en un punto por encima de su cabeza, pero el color se estaba drenando de su rostro. Lo que me hizo, respondió ella lentamente, no es nada en comparación con lo que le ha hecho a otros. El olor de la ira caliente salió de ella, mareándolo. ¿Otros? No son nada para mí, gruñó. Él, se detuvo. Dilo. Tal vez te haga sentir mejor, dijo Kagome, el filo de pedernal volviendo a su voz tan rápido como había desaparecido. No me ayudó en nada, pero intentémoslo contigo. La puerta se abrió y Brand entró. Tenía la impresión de que me ibas a decir cuándo comenzaría el pequeño powwow, dijo, levantando una ceja hacia la espalda de Sesomaru. El Taiyoukai no se giró, pero Gisela señaló hacia la puerta. Fuera, Brand. Ella dijo. Esto no es, ¿por qué? Kagome interrumpió. Su feroz mirada se movió entre los dos Youkai de fuego. Él lo sabrá tarde o temprano. Que se quede. ¿Por qué no? Kagome, comenzó Sesomaru, poniéndose de pie. ¿Qué? Ella gruñó. Ella sacudió su cabeza. No necesito que me protejas, Sesomaru. No de él. No de nadie. Pero él te violó. Sus palabras fueron tranquilas, pero absorbieron todo el aire de la habitación, y la mandíbula de Kagome se apretó mientras tomaba una bocanada de aire, fue el único movimiento que hizo.
Pero la arrogancia de Brand se desvaneció y avanzó con pasos pesados. Espera. Espera. ¿Quién tocó a la sacerdotisa? Preguntó, sus ojos se agrandaron mientras miraba a su prima. Vane. Por eso está en Tortuga, susurró Gisela. Volvió a mirar al amigo con algo de esfuerzo. ¿Alguna vez volvió a verte? Ella preguntó. Kagome sacudió bruscamente la cabeza. Su base suele estar en New Providence. Fui demasiado problemático para llevar allí, y él no está por aquí muy a menudo. ¿Estamos hablando de esa pequeña comadreja que acabamos de conocer? Brand gruñó. Miró al amigo. Pero él es solo un humano. Y tú eres inmortal. ¿Entonces? Espetó Kagome. Su rostro de repente se puso rojo, pero las lágrimas que nublaban sus ojos no cayeron. ¿Qué importa eso? Brand vaciló. Bueno, quiero decir, no pudo matarte, se detuvo y bajó los ojos al suelo. Ella estaba temblando. ¿A quién le importa si soy inmortal si todavía tengo la fuerza de una mujer normal? ¿Cómo es posible que morir no ayude cuando todo lo que tenía que hacer era sujetarme? ¿Y no es menos aterrador cuando 6 hombres te agarran? ¿6? Sesomaru interrumpió su diatriba. La madera se astilló bajo sus garras cuando sus ojos comenzaron a brillar. Bueno, no fui a Vane voluntariamente. Tronó Kagome. El vaso se le cayó de la mano y se hizo añicos, esparciendo brandy y fragmentos por el suelo. Traté de pelear. ¿Crees que simplemente dejaría que me tomara? ¿Que no pelearía como el infierno? ¿Crees que alguna vez le di permiso a ese monstruo para tocarme? No, dijo rápidamente el Taiyoukai. Lo sé. El brillo rojo en sus ojos se desvaneció, y los restos de su mesa se desmoronaron de su puño. Me disculpo, Kagome. Debí haberte entrenado para pelear apropiadamente. Sí, ese pensamiento se me ocurrió 1 o 2 veces, gruñó. Los poderes de Miko no son muy buenos contra un humano, ¿sabes? Sé que nos desprecias como los insectos debajo de tus pies, pero podrías haber recordado que aún pueden lastimarme. Por una vez, podrías haber pensado en otra cosa que no sea tú mismo. Él no protestó mientras ella continuaba gritándole, sus palabras cortaban profundamente a pesar de que se volvían cada vez más ininteligibles. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal de juicio y, sin embargo, no fue la extrañeza de estar equivocado lo que lo golpeó con tanta fuerza como el agudo mordisco de la culpa. Siempre se había creído preparado para esto. Desde el momento en que se separaron en Salem, admitió que ella podría lastimarse. Pero, en el peor de los casos, había imaginado cambiaformas y su muerte, nunca un mísero humano y su perversión. Nunca se había preocupado por entrenarla para luchar porque la había protegido de los únicos que podían matarla. Hasta ahora, nunca había imaginado algo peor que la muerte de Kagome. Gisela ya estaba de pie cuando notó las lágrimas de Kagome. La condesa guió a la chica de regreso a su asiento, le sirvió otro brandy y acercó una silla para convencer al amigo de que bebiera. Los gritos de Kagome eran silenciosos, como si se hubiera acostumbrado a esconderlos en la oscuridad. Brand caminó frente a la puerta, frotándose la nuca y murmurando para sí mismo. Esto es una mierda, dijo, acercándose al lado de Sesomaru. ¿Qué te importa? Ni siquiera te gusta a ella, respondió el Taiyoukai, su tono aburrido. Escuchó las palabras infantiles salir de su boca, pero no pudo decidirse a preocuparse por lo que el demonio de fuego pensara al respecto. Pero a mí esto me gusta, dijo, señalando a la sollozante mujer, aún menos. Vane merece morir por esto. Y lo hará, pero solo por mi mano. Te dije que no necesitaba tu protección, murmuró Kagome en el pañuelo de Gisela, sus palabras aún empapadas de lágrimas. Yo tampoco necesito tu venganza. Obviamente lo haces, dijo Sesomaru, su cuerpo recuperando algo de su fuerza. Te entrenaré. No, gracias, murmuró ella. El hecho de que ahora sepas lo que sucedió no significa que nada haya cambiado. Quiero ir a Kingston y quiero que me dejes allí. Estaré a salvo. La Royal Navy está en todas partes en esa ciudad. Estarás a salvo de Vane, pero hay otros humanos en este mundo que te harían daño. No, afirmó Kagome, sus ojos llorosos clavándose en los de él. No he estado ocioso, Sesomaru. Estoy aprendiendo a defenderme muy bien sin ti. Gisela frunció el ceño, inclinándose para mirar el rostro del amigo. Sabes que Sesomaru podría enseñarte mucho más que un montón de bandidos. Hizo una pausa y cruzó las manos. Brand y yo dejaremos el barco muy pronto. No es eso, dijo Kagome.
Ella y Sesshomaru continuaron mirándose mientras sus lágrimas seguían cayendo. Entonces, ¿por qué insistes en irte? Preguntó. Preocupó el borde del pañuelo en sus manos. Parecía haber perdido todo su aire, pero nada de su ira, y sus ojos lo atravesaron. No solo deseaba que me hubieras entrenado, murmuró. Te deseaba tan desesperadamente solo a ti. Quería que me salvaras. Quería que lo mataras y me llevaras y los dejaras morir a todos. La cantidad de veces que me engañé pensando que estabas cerca, ni siquiera puedo contar tan alto. Necesitaba que estuvieras allí para mí. Necesitaba que me salvaras más de lo que nunca he necesitado a nadie para salvarme en toda mi vida. Miró sus mejillas sonrojadas. No lo sabía, respondió. Lo sé. Y no es justo que te odie por eso, pero llegaste tarde, continuó, bajando la voz. No me salvaste, y ahora me doy cuenta de que no quiero que me salves más. Llevarme a Kingston es solo un favor para un viejo conocido tuyo. El resto lo haré por mi cuenta. Yo tengo que hacerlo. No puedo depender de ti para que vengas a mi rescate. Volvió a oler y se pasó el pañuelo por las pestañas húmedas. El Taiyoukai se levantó lentamente. Muy bien, dijo después de un momento. Sesshomaru. Dijo Gisela, juntando las cejas. Ella ha hecho su elección, y hace mucho tiempo que decidimos que no interferiría en sus elecciones, dijo, todavía sin apartar la mirada de la chica en el otro extremo de la mesa. Sabía que cuando se alejara, el rostro pálido y enojado de Kagome no se desvanecería de su visión. Estaremos en Kingston pronto. Los vientos nos favorecen. Hasta entonces, no se les molestará. Estas habitaciones son suyas. Gracias, murmuró ella. Tal vez descanse un poco. ¿No has estado durmiendo? Preguntó Gisela. Kagome frunció el ceño. ¿Lo harías? La condesa inclinó la cabeza cuando la Miko se deslizó de su silla y entró en la habitación de Sesshomaru, cerrando la puerta con firmeza detrás de ella. Brand se encorvó en una silla cuando la cerradura giró. Por lo general, me gusta tener razón, murmuró, pero esto es, quiero decir, Dios, me siento como una mierda solo porque soy hombre. Ni siquiera soy un maldito humano. Sesshomaru gruñó suavemente su acuerdo mientras Gisela se levantaba de su asiento para recoger los fragmentos de vidrio del suelo. Ella está completamente traumatizada, Sesshomaru. ¿Realmente no la vas a dejar ir a Kingston, verdad? ¿Qué me sugieres que haga? Preguntó. ¿Seguirla? No creo que necesite a ningún hombre que siga sus pasos, respondió Gisela con el ceño fruncido. Sin embargo, tienes varios días antes de que lleguemos a Kingston. Pídele que se quede de nuevo. Incluso podría venir con nosotros, si lo prefiere. Brand levantó una ceja. Ahora, espera un minuto. Lo siento por la chica, pero no creo, realmente no depende de ti, interrumpió Gisela con firmeza. Pero a ti tampoco te gusta la Miko. Todos lo sabemos. La chica lo sabe. La demonio de fuego se puso de pie, atando los fragmentos en el pañuelo que Kagome había usado. Nunca hemos sido amigos o incluso muy amigables, pero eso no significa que ella no merezca un poco de compasión. Dios sabe que es difícil pasar por aquí, murmuró, mirando a los dos hombres por la esquina de su ojo. Lo sospechaste mucho antes de que ella dijera una palabra, dijo Sesshomaru. Gisela volvió a sentarse. He visto esa mirada antes, respondió ella. Asustado, enojado y perdido, todo a la vez. Su hermana, murmuró Brand. No sabía que tenías un hermano. La condesa negó con la cabeza, educando sus rasgos. No lo sé. No lo he hecho durante algún tiempo de todos modos. Mi hermana se volvió imprudente después de que fue atacada por su propio compañero, nada menos. Era feroz e impredecible. Se ofreció como voluntaria para tareas peligrosas contra la orden por sí misma, o se escabullía de sus compañeros para enfrentarse sola a los agentes. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que muriera. Le dio al Taiyoukai una mirada escrutadora. Así que puedes ver por qué estoy algo preocupado por la Miko. Me temo que no puedo evitarlo. Voy a preguntar de nuevo, estuvo de acuerdo el perro demonio, frotándose la cara. Su hechizo de ocultación se había desvanecido hacía mucho tiempo, y sus garras arañaron suavemente su rostro. Pero ella se negará. Ella ha estado atrapada en esa isla por un tiempo, dijo Gisela. Dale la oportunidad de acostumbrarse a estar a salvo de nuevo. Estaremos en Kingston en unos días. No es mucho tiempo, murmuró Sesshomaru. Todos miraron hacia la puerta del dormitorio, estirando sus sentidos demoníacos.
El olor a brandy estaba en todas partes, pero podían escuchar la respiración acelerada de Kagome y su corazón. Podían oír el crujido de la cama cuando ella se movía y sus sollozos silenciosos. Ella no estaba dormida. Creo que tienes que intentarlo, dijo la condesa. Estaba de pie en la cubierta de su barco, observando el frenesí de actividad en la boca del puerto mientras el galeón flotaba desde mar abierto. La tripulación del HMS Orestes forcejeó con el bote a la deriva, tratando de remolcarlo hacia aguas más tranquilas. Los Royal Marines ya habían abordado el barco español más grande, pero no se habían demorado. Nadie iba a tocar nada en el Catalina. Su propio barco estaba atracado, y su tripulación estaba de pie con la multitud que comenzaba a formarse en el muelle. Probablemente era lo más interesante que había sucedido en Kingston en mucho tiempo, reflexionó. Capitán. Sessoumaru se giró. ¿Estaba ella allí? El tripulante negó con la cabeza. No, capitán. El cantinero dijo que ella se fue hace como un mes. Compró un pasaje para, no importa dónde esté ahora, interrumpió Sessoumaru. Si ella no estaba allí, no estaba allí. Le pasó un par de monedas por la molestia. El Catalina estaba siendo llevado a los muelles, y él bajó la rampa, fingiendo que no podía oler el fuerte olor a sangre que empezaba a invadir todo el puerto. Disminuyó el paso, cronometrándolo de modo que el capitán del Orestes, un hombre de cabello negro de unos 40 años que se hacía llamar Smollett, lo viera precisamente en el momento adecuado. Hawkins. Sessoumaru inclinó la cabeza. Capitán. Buenos días. Eso dices tú, murmuró Smollett. Creo que sacamos al mismo infierno de las aguas. El perro demonio parpadeó perezosamente al oficial de la Royal Navy. ¿Oh? ¿Necesitas ayuda? La tripulación puede ocuparse del, trabajo manual, respondió el capitán, pero sí, en realidad. Tal vez puedas entender esto. Ninguno de nosotros puede. He oído que has estado cerca de los nativos. ¿Derecho? Un poco, sí, respondió Sessoumaru, arqueando una ceja. Tal vez algunos caribes hicieron esto, reflexionó Smollett. Son bárbaros. Lo sabrías si lo hicieran, ¿verdad? ¿Hiciste qué exactamente? Preguntó el Taiyoukai. Smollett señaló con la cabeza al Catalina. Los Royal Marines con sus casacas rojas se demoraban en el muelle, miraban hacia el barco pero no se aventuraban a subir la rampa sin órdenes. Mató a todos los piratas de este barco. Es un poco lejos para ellos ir. Me imagino que atacarían una nave más como la tuya, por ejemplo, si tuvieran que pasar por todo ese problema. Smollett frunció el ceño. Bueno, tenemos que resolverlo. Caminaron por el muelle, pasando junto a la tripulación del Orestes que estaba hombro con hombro, susurrando entre ellos como un grupo de colegiales temblorosos en lugar de marineros cansados del mundo. Smollett los miró con el ceño fruncido. Era el tipo de oficial que detestaba a las tripulaciones civiles, en lugar de agradecer a sus estrellas de la suerte no tener que fregar las cubiertas él mismo. Tú, dijo, señalando a un hombre alto al final de la fila, busca al enterrador. Asegúrate de que traiga un carro. No vamos a llevar esta escoria hasta su puerta. El tripulante se alejó corriendo mientras subían por la rampa hasta la cubierta principal del Catalina. ¿Puedes ver el problema?, dijo Smollett cuando apareció el primer cuerpo. Los ojos de Sessoumaru recorrieron los cadáveres que cubrían el alcázar. La sangre se filtraba en la madera, mientras que el olor quemaba en sus fosas nasales. El perro demonio cruzó la cubierta y se detuvo junto al cuerpo desplomado en la base de la rueda. ¿Estás seguro de que están todos muertos?, preguntó. Nadie estaba interesado en quedarse a bordo cuando lo encontramos a la deriva a media legua de distancia, respondió Smollett, pero suponemos que sí. Hemos mirado debajo de la cubierta, y se pone peor. Todos están muertos en su hamacas cada uno, su garganta cortada. Veo menos piratas de los que preocuparse, dijo Sessoumaru, pateando el cadáver a sus pies. Se dio la vuelta sobre su espalda para mostrar los ojos muy abiertos de horror. Había visto morir a algunos de sus compañeros, pero no había visto al asesino acercándose a su espalda. Y tienes un buen barco en el trato. No conozco a nadie que toque esta cosa, dijo el oficial. ¿No lo ves, Hawkins? Estos hombres murieron donde estaban. Sus armas no están desenvainadas. La mitad de ellos estaban dormidos debajo de la cubierta y ni siquiera se movieron. ¿Qué clase de hombre puede seguir durmiendo cuando las gargantas de sus vecinos se están cortando? Sessoumaru rodeó los charcos de sangre coagulados. Quizá estaban borrachos.
Tal vez los de abajo, pero estos, preguntó Smollett, señalando alrededor del alcázar. Los cuerpos estaban metidos en las esquinas y apoyados contra los cañones, como si acabaran de quedarse dormidos. No me malinterpretes, Hawkins. Estoy de acuerdo. Menos piratas causan menos problemas para mí, y esta tripulación fue especialmente viciosa. Hemos encontrado barcos de sus víctimas a la deriva al igual que este en más de una ocasión. Pero eso involucró peleas. Esto fue un asesinato mientras dormían, sin que nadie se despertara. No puedo tener un monstruo enfermo corriendo por el Caribe que sea capaz de esto. No seas ridículo, dijo Sesomaru. Esto no es obra de un solo hombre. No quiero ni pensar en la posibilidad de que haya sido más de un hombre. No quiero tener que cazar a toda una banda de asesinos, murmuró Smollett. No estoy seguro de que sea necesario cazar a nadie. ¿Dónde está el capitán? El oficial naval frunció el ceño. Probablemente muerto en su cama, como los demás. Él suspiró. No me gusta la idea de bajar a sus aposentos, pero supongo que deberíamos echarle un vistazo. Era un barco más pequeño que The Arrow. El capitán y los oficiales dormían en la misma cubierta que la tripulación, aunque en diminutos camarotes propios. Sesomaru y Smollett bajaron las escaleras y se dirigieron a la cubierta de armas. Apesta, murmuró el oficial, apartando la vista de las hileras de hamacas ensangrentadas. Brazos y piernas colgaban sin fuerzas de los obenques de lona blanca. El balanceo del barco hizo crujir las cuerdas y balancear las hamacas al mismo tiempo. Era el movimiento suficiente para dar la impresión de que los hombres estaban bailando en sus camas. Smollett cruzó detrás de él y abrió la puerta de los camarotes de los oficiales. Dios en el cielo. Vino su grito. Sesomaru empujó a Smollett. Interesante, murmuró. Rodeó la pequeña mesa en el centro de la habitación, examinando la escena. Aquí hay oro. El capitán frunció el ceño ante las monedas en el centro de la mesa. ¿Eso es lo que notas? Dijo, recuperando cierta apariencia de control. ¿El oro? ¿Realmente eres un corsario, Hawkins? El perro demonio arqueó una ceja. Simplemente lo señalo porque deja en claro que el objetivo aquí no era la ganancia, dijo. Después de todo, quienquiera que haya hecho esto claramente pasó una buena parte del tiempo en esta habitación y no tomó el oro. Teniendo en cuenta la condición del cuerpo, agregó, inclinándose ligeramente para mirarlo desde un ángulo diferente, diría fue algo bastante personal. Es ese sinvergüenza, Roger Vane, dijo Smollett, acercándose a un extremo de la mesa. Entonces, si tienes razón, hay una lista extremadamente larga de posibilidades. Ofendió a todos personalmente. Sesomaru se detuvo junto al cuerpo. Esto es más que una simple ofensa, murmuró. Mira la forma en que el cuerpo fue atado y despojado de su piel, pieza por pieza. Empujó con una bota algunas astillas de epidermis que estaban esparcidas alrededor de la silla en pequeños montones ordenados. El cuerpo ha sido desollado casi por completo. Excepto, bueno, puedes verlo por ti mismo. Smollett se acercó al cadáver lentamente, inclinándose para mirar hacia donde miraba el perro demonio. Eso es indecente, dijo, estremeciéndose. Y, sin embargo, algo que a menudo se les hacía a los niños pequeños para mantener sus voces no hace mucho tiempo, respondió el perro demonio. Me imagino que Vane fue castrado primero, antes de que le arrancaran la piel en pedazos. ¿Por qué dices eso? Preguntó el capitán con una mueca. Porque me imagino que ese era el punto del asesino, respondió Sesomaru. Una muerte perfecta siempre tiene un punto. Y una lesión así sin duda hace una fuerte declaración. Supongo que sí. Smollett se movió hacia donde yacía la cabeza cortada en el plato en el centro de la mesa. La sangre goteaba de su boca abierta y de los agujeros abiertos donde una vez descansaron sus ojos. Los labios estaban cenicientos donde no estaban rojos y formaban un grito perfecto y silencioso. ¿Pero qué hay de esto? Sesomaru estudió el rostro. La extirpación de los ojos no habría sido fatal, al igual que la castración. Lo mismo ocurre con la lengua. Miró al otro hombre. Tal vez dijo algo que no debería haber dicho. El propósito de la tortura es maximizar el dolor y minimizar la inconsciencia. Entonces, ¿por qué cortar la cabeza? Preguntó el capitán, inclinándose hacia adelante. Eso habría sido rápido. Es casi como si fuera bueno, es una ejecución, ¿no? El perro demonio sonrió. Veo que no necesitas mi ayuda.
Pero algo como esto, algo personal, si tienes razón, no sería obra de los nativos. No se habrían tomado el tiempo para hacerle esto a un pirata, murmuró Smollett. Entonces, ¿quién mató a estos hombres? Dudo que tengas que preocuparte, dijo Sesomaru. Estoy seguro de que el asesino está muy lejos ahora, o lo estará pronto. Para que pueda hacer esto de nuevo en otro lugar. Eran piratas, Smollett, y habrían estado colgando de la horca de todos modos si los hubieras atrapado. Casi puedo asegurarte que nadie enfadará a este asesino de la forma en que Vane debe haberlo enfadado, y eso es lo que importa, ¿verdad? Su principal preocupación es que esto no le suceda a un barco de la Royal Navy. Smollett reflexionó sobre esto por un momento. Sesshomaru podía ver el peso de las posibilidades en la mente del oficial. El problema de encontrar a alguien claramente hábil en el sigilo frente a la posibilidad de que le volviera a pasar a un barco con lealtad británica. Bueno, supongo que quien quiera que haya hecho esto hizo mi trabajo por mí. Y si realmente crees que no volveremos a ver esto, prefiero olvidarlo. Lo que dijiste tiene sentido, Hawkins. Asintió para sí mismo y caminó hacia la puerta. Deja que el enterrador se preocupe por eso ahora. He terminado con este lío. Sesomaru esperó hasta que escuchó a Smollett subir las escaleras antes de tomarse un momento para mirar una vez más su obra. Había matado a muchos hombres y demonios en su larga vida, pero la tortura siempre había sido obra de otros. Nunca antes se había sentido atraído por él. Por poco que su corazón lo sintiera, nunca había sentido el depravado deseo de hacer sufrir a sus víctimas. Por lo general, la gente disfrutaba de sus muertes rápidas a manos de él, ¿o no? Y aunque torturar a Vane le había proporcionado cierto placer sombrío, no había expulsado el remordimiento que lo corroía en el estómago. Aún así, Vane se lo merecía. Simplemente te habría cortado la garganta por ser miembro de la orden, murmuró a la cabeza ensangrentada del pirata. Todavía podía escuchar los gritos del hombre haciendo eco en las paredes de la pequeña habitación. Pero tu error fue tocarla. Espero que ese haya sido el último pensamiento en tu cabeza antes de cortarlo. Dio media vuelta y subió las escaleras hasta la cubierta principal, donde la tripulación del Orestes había comenzado su trabajo de limpieza de cadáveres. Debo regresar a mi propio barco, le dijo al oficial naval. Gracias por la ayuda, respondió Smollett, estrechando la mano de Sesomaru. Después de todo, solo eran piratas. Menos que eso, dijo el Taiyoukai mientras se separaban. Regresó a la Row, dio algunas órdenes a los pocos tripulantes que quedaban a bordo y se encerró en su dormitorio. Era pequeño pero soleado debido a las ventanas que llenaban dos de las paredes, y respiró el raro silencio de su barco. Metiendo las manos en el aguamanil, se lavó los antebrazos y la cara para limpiarse el aroma del Catalina antes de volverse hacia el pequeño asiento de cedro junto a la ventana donde sostenía su ropa. Durante los últimos meses, apartar sus pertenencias se había convertido en una práctica y pronto sostuvo el papel translúcido y arrugado que había buscado. Capitán Jim Hawkins, decía en el sobre en inglés. Ella había tomado la papelería de su escritorio, así como la tinta, pero había escrito la nota en su cama. Él se sentó y tocó una de las manchas negras de tinta que ella había dejado en sus sábanas hace tantos meses. Era uno de los pocos recordatorios de que había estado aquí. Ella había permanecido en silencio y en su habitación durante la mayor parte del tiempo en Dea Row. La carta en sus manos contenía más palabras de las que ella le había dicho en todo el viaje. Estaba escrito en japonés por dentro, y lo leyó con atención, aunque podría haber visto los trazos de la pluma negra incluso si hubiera cerrado los ojos. Sesomaru, comenzó. Gracias por lo que vas a hacer. Es lo que habría hecho si hubiera tenido la habilidad, la oportunidad y el coraje. Tienes todas esas cosas y crees que tu honor está en juego, después de todo. Voy a fingir que lo hiciste por mí después de todo, a pesar de lo que dije. Espero que la próxima vez que te vea, te haya perdonado. De alguna manera, creo que probablemente espero ese día más que tú. Hasta entonces. Ella no lo había firmado. Lo dobló y lo metió de nuevo en su sobre antes de guardarlo en el bolsillo del pecho. Tsusaira y Tokijin también se recuperaron del fondo del cofre, así como suficientes monedas para permitir algo de comodidad. El resto de sus posesiones las dejó, ya había guardado sus objetos de valor de esta vida en un lugar seguro, tal como siempre lo hacía cuando había decidido seguir adelante. La gente desaparecía todo el tiempo en el Caribe, e incluso si Smollett ya no se preocupaba por el asesino de Vane, la orden lo haría. Sabrían que era un demonio. Era posible que incluso pudieran señalarlo específicamente como el asesino.
La matanza en el Catalina solo permitiría que la Orden afirmara sus creencias de que los demonios eran monstruos. Tenía que irse y aparecer en su cuadrícula en algún lugar lejos de aquí para no dañar las posibilidades de la alianza en esta región. Era algo que sabía que tendría que hacer desde el momento en que decidió que Vane tenía que sufrir, no solo morir. Sesomaru había pasado mucho más tiempo decidiendo cómo sería torturado Vane que el que había pasado buscando el barco pirata. Abriendo la ventana, Sesomaru comenzó a reunir la energía para transformarse en el orbe de luz para viajar a través del mar. Su cuerpo tiró de él para ir al norte, pero recordó a Kagome mirando el mapa de las Carolinas, y se negó a mirar hacia el norte. Aún no. Se subió al alféizar mientras su cuerpo se desvanecía, y pronto, un rayo de luz blanca voló por el aire hacia el este.